Acá les compartimos la palabra también. Quería compartir una palabra que creo que es muy importante, como hablábamos hoy con Carlos, entender también, ¿no? En dónde estamos parados. No es que, o sea, hay un tipo de fe que es lógica, porque tengo que entender, y hay un tipo de fe que es ilógica porque no entendemos cómo Dios opera, pero Dios hace milagros, ¿no? Y tenemos que creer y tener esa armonía de entender en qué momento ejercitar cada fe, ¿no? Por ejemplo, si no voy a trabajar, no voy a recibir el sueldo, no es lógico, ¿no? No, que Dios, voy a orar para que Dios me bendiga y que me paguen el sueldo igual, y yo no voy, no. Lo lógico es que tengo que trabajar, pero a veces hay situaciones que escapan a nuestra fuerza, a nuestra realidad, y ahí tenemos que aplicar esa fe sobrenatural y creer que Dios va a operar de alguna manera. No entiendo, pero creo que Dios tiene el control y que Dios me va a ayudar, que Dios me va a bendecir. Amén. Bueno, por eso en esta mañana quería compartir una palabra. No sé si saben que hay una nueva epidemia. Oh, ya los amargué a todos. Les voy a dar unos datos a ver si pueden identificar esta nueva epidemia. No es solo aquí, es en el mundo entero. Enfocale la cara, está preocupada Dina. No es broma, pero sí es verdad, es una nueva epidemia que realmente la sufre 1 de cada 4 personas en el mundo. Hay estadísticas, después si quieren se las comparto. Y por ejemplo, las personas que más la sufren son las personas, dice que hombres y mujeres por igual, prácticamente en todo el mundo. Solamente en algunos países el porcentaje de mujeres que sufre esta epidemia es bastante más alto, pero por lo general en el mundo entero está equilibrado. Si vemos, también estamos en un tiempo donde la tecnología, ¿no?, está muy avanzada, ¿verdad? Podemos con el teléfono conectarnos con personas de cualquier parte del mundo. Pero nos conectamos muchas veces más con la pantalla que con la persona del otro lado, ¿no? Y a veces podemos estar al lado de una persona y no saber nada acerca de esa persona. Y triste es que esto pueda pasar en la familia, ¿no? De no conocernos entre nosotros mismos. La verdad que es algo delicado. Las consecuencias que esta epidemia traen es más riesgo al cáncer, a enfermedades cardiovasculares. Dice que las personas que padecen esta epidemia es tan nocivo padecer esto que equivale a fumar 15 cigarrillos por día. Es grave. Es grave. No te asustes, no te asustes. Ahora, ¿qué les parece que es? ¿Cuál les parece que es la nueva epidemia a ustedes? Con estos síntomas. La depresión. El estrés. Está cerca. Está cerca. Ansiedad. Es la soledad. La soledad. Hay estadísticas que dicen que 1 de cada 4 personas en el mundo sufre soledad. ¿Por qué? Porque también a consecuencia de la tecnología, que se supone que estamos en la época de la conectividad, nos desconectamos de nuestro entorno. Eso lo vemos, ¿no?, todo el tiempo, que podemos estar en un grupo, en una fiesta, y vemos a alguno que, bueno, no quiere charlar y se queda con el teléfono y está conectado con cualquier otra persona o jugando o haciendo cualquier cosa, ¿no? Y está desconectado de su entorno. Y esto es algo que mucha gente lo sufre y sí termina llevando a la ansiedad, al estrés, al insomnio y problemas físicos. O sea, comparado con fumar 15 cigarrillos en un día. Es grave. Y no pareciera tanto.
Pero en realidad, si vemos, estamos en un tiempo que la sociedad es exitista y individualista, ¿verdad? Vemos muchas veces algo que se hizo muy popular, los videos, ¿no? De cómo hacerte millonario, ¿no? Yo tenía un cliente que me ofrecía entrar a un negocio, no sé si lo conocieron, Amway, que es algo internacional, y bueno, vos en 4 años sos millonario, y él sigue vendiendo pollo todavía. Hace 10 años fue esto. No se hizo millonario. Algo falló. Cuestión que esta visión de que no, vos tenés que ser rico, tenés que ser próspero, tenés que ser exitoso, tenés que viajar en los mejores lugares, comer en los mejores restaurantes, estar en los mejores hoteles, lleva a una visión de que individualista, de éxito solamente personal. Y, o sea, no es solamente ese pensamiento o esa doctrina o esa ideología, sino que eso ayuda a un poquito a volvernos más egoístas, ¿no? Y pensar en nosotros mismos y a cerrarnos. Pero la consecuencia es bastante negativa porque trae ansiedad, trae estrés, no puede dormir uno, trae esta dificultad de poder relacionarnos con las personas de nuestro entorno. Y trae, por cierto, mucha apatía. No me importa lo que al otro le está pasando. A mí me importa que a mí me vaya bien, ¿no? Y eso es cómo está viviendo la sociedad en este tiempo. La palabra lo dice, ¿no? Que en el final, en los últimos tiempos, el amor de muchos se va a apagar, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente pienso en mí. Y esto es un síntoma de que son los últimos tiempos y de que Jesús vuelve pronto. Ahora, hay una buena noticia. No es todo mala noticia. Hay una buena noticia. Que Dios estableció algo para combatir esto. Y es la iglesia. La iglesia es un cuerpo vivo. Cada uno de nosotros formamos parte. Cada uno de nosotros tenemos una tarea en el cuerpo de Cristo. Y como hablábamos la semana pasada, cuando yo no uso un miembro, si yo no camino mucho, me ha pasado, nos fuimos a pasear a una montaña, después tenía destrozadas las piernas, porque no las ejercito. Entonces, así pasa lo mismo en la iglesia, en el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene un don. Por ejemplo, yo no puedo tocar la guitarra como Jason, y tiene que trabajarlo, hacerlo crecer, llevarlo a su máximo nivel. Cada uno de nosotros tiene una gracia, un talento para diferentes cosas, ¿no? Y en eso es que Dios nos va a usar, ¿sí? Y nos nutrimos porque nos hace bien compartir juntos. Y está comprobado, también así como hay estadísticas del daño que produce la soledad, también hay estadísticas de que las personas que se reúnen, que asisten a la iglesia regularmente, viven mejor, son más felices, tienen menos estrés, tienen mejores relaciones sanas, saludables, amistades que perduran. Y esto también impacta en la salud. Menos riesgo de padecer cáncer, menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Pero no es solamente que Dios creó la iglesia para que tengamos buena salud, sino que en realidad Dios creó la iglesia para que conformemos este cuerpo vivo, porque Jesús dijo que viene a buscar ¿qué? Una iglesia, a su esposa. Tenemos que estar unidos, ¿sí? Activos para no estancarnos, y eso nos hace que seamos sanos, ¿no? ¿Sí? Como el ejemplo, ¿no? De ahora en este tiempo, la vida sedentaria, ¿no? Trabajo con la compu sentado todo el día, y eso me hace mal. Entonces tengo que moverme, tengo que ejercitarme, y eso hasta me trae buen ánimo, me hace bien, bueno, tiene muchos beneficios, ¿no? El poder movernos y activarnos. Lo mismo pasa en la iglesia. Si nosotros nos activamos en la fe, comenzamos a hacer músculos espirituales, comenzamos a crecer en Dios. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, yo estoy firme, estoy fuerte y puedo permanecer. ¿Amén?
Y Dios no solamente creó la iglesia para que tengamos este beneficio de solamente vivir bien, sino que cuando nosotros nos reunimos y somos parte de la iglesia, estamos comprometidos con la iglesia, podemos conocer el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? También eso es algo muy delicado, ¿no? De que fácilmente le podemos decir a una persona, Dios tiene un propósito con tu vida. Y en realidad nosotros somos y formamos parte del propósito de Dios. Amén. ¿Sí? Por gracia Dios nos llama a su propósito. Y el propósito es que seamos uno. Jesús dijo, sean uno para que el mundo crea. No tenemos que estar divididos, tenemos que buscar la unidad. Tenemos que buscar vivir en armonía, en familia. Esta es la familia de Cristo. Obviamente que va a haber problemas, obviamente que nos vamos a equivocar, pero lo que Dios hace a través de su Espíritu es que podamos corregir esos problemas. En el mundo, si alguien te falla, ¿qué pasa? No, ya está, me falló, no confío nunca más. Pero Dios a través de su amor en nosotros nos hace y nos da esa capacidad de pedir perdón cuando me equivoco y perdonar si alguien hizo algo en contra mío. Y eso es lo que marca la diferencia. Es el amor de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, tenemos palabra de que el Señor nos reúne para vivir en comunidad. Dice 1 de Pedro 2:9, dice, pero ustedes son una familia elegida por Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, son su pueblo elegido, pues le pertenecen a Él. Dios los eligió para que anunciaran las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Amén. Él los llamó para que dejaran el pecado y la maldad y fue como sacarlos de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, no solamente Dios nos da una vida mejor que lo podemos verificar, ¿no? de sentirnos bien cuando compartimos, sino que hay un propósito mayor, que Dios nos llamó, nos quitó de la oscuridad, del pecado, de la maldad, ¿con qué? Con un propósito, que podamos compartir. A veces decimos, no conozco mucha Biblia, entonces ¿cómo le voy a hablar a alguien? ¿Qué le voy a hablar de Dios si no entiendo nada cuando leo la Biblia? Pero mirá qué sencillo y qué fácil nos hace el Señor, dice, para anunciar las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Y si estamos acá, es porque al menos algo Dios hizo en su vida, en nuestras vidas, que estamos agradecidos, ¿o no? Amén. Por algo Dios ha hecho en nuestro corazón. Nos sanó, nos quitó de un vicio, del pecado. Algo Dios hizo en nuestra vida. Y eso que Dios hizo en nosotros es para que seamos testigos del amor de Dios. Para que seamos testigos del poder de Dios. Así como hablábamos con los hermanos recién, contábamos el milagro que nos tocó vivir con nuestra hija. Es el testimonio. Y el pastor que nos dio la confirmación del milagro nos dijo claro, cada vez que ustedes cuenten el milagro, eso lleva gloria a Dios. Eso da honra a Dios. Eso glorifica a Dios. Entonces, no debemos callar lo que Dios hizo en nuestra vida. Es simple, pero a veces nosotros nos enredamos y no, tengo que saber qué es lo que dice tal libro de la palabra, porque si me preguntan, sí, hay que prepararnos. Por eso vamos a comenzar el estudio bíblico y eso es espectacular porque nos nutre, nos fortalece, podemos profundizar en la fe, en la palabra y nos sigue alimentando y fortaleciendo. Pero eso no tiene que ser una excusa de no conocer para no hablar y contar a otros de lo que Dios hizo en nosotros. ¿Amén? Amén.
necesitamos reunirnos. En Hebreos 10:25 dice, este es palo, dice, no dejemos de reunirnos como acostumbran a hacerlo algunos. Al contrario, animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día del regreso del Señor. O sea, necesitamos reunirnos. Acá el apóstol Pablo los exhortaba, no se queden solos, reúnanse, anímense en la fe. Eso es lo que necesitamos. Primera de Pedro 3:8 dice, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, amen a sus hermanos en la fe, sean comprensivos y humildes. Es una familia en la que nosotros tenemos que ser los más comprensivos, ¿no? Los que más abrazamos a las personas aunque estén equivocados. Porque es el amor de Dios el que va a hacer que la persona pueda entender en qué está equivocado. Muchas veces, si viene alguien y nos corrige, nos dicen, por ejemplo, a mí me pasó, cuando yo comencé la iglesia, decía muchas malas palabras. Y mi cuñado me dice, así, cortante, en esta casa no se dicen malas palabras, me dice. Así que no digas más. Y yo no podía, me aguantaba. Porque todavía Dios no había hecho esa obra a mí, no lo conocía a Dios. Pero cuando conocí a Dios, Dios lo quitó de mí. Dios sacó ese espíritu de maledicencia y jamás volví a estar en eso. Y Dios hace esa obra a través del Espíritu. Pero yo no fui transformado porque Él me dijo, no digas malas palabras. Yo fui transformado cuando el Espíritu Santo de Dios vino a mi vida y lo quitó. Y muchas veces somos así, estamos equivocados en un área o en una decisión que tomamos y seguimos insistiendo. Y si viene una persona y me dice, che, estás equivocado en esto, no sigas insistiendo. Parece que me voy a enojar más y voy a querer hacerlo. Pero cuando Dios habla a nuestro corazón, cuando Dios habla, no podemos negarnos, nos desarmamos, porque no tenemos excusa delante de Dios. Dios conoce todas las cosas. Entonces nosotros necesitamos que llenarnos del amor de Dios para poder abrazar a los hermanos, a esa persona que tengo cerca en el trabajo, en la escuela, y que pueda conectar con Dios. La obra la hace el Espíritu Santo. Sí, obviamente uno tiene que amar, tiene que hablar, tiene que corregir, pero el que hace ese cambio es Dios. Y lo hace acá, en la comunidad. Cuando nos reunimos, el Espíritu Santo empieza a hablar. Es la manifestación más preciosa que Dios hace. Porque también se ve esto en este tiempo. No, yo amo a Dios, pero no tengo que reunirme. No necesito porque mi fe es personal, sí es así, pero no necesito compartir. Y eso no es bueno, no es sano, no es saludable, porque no crezco, no me nutro con la palabra ni con el testimonio de los hermanos. Después le vamos a pedir a Susan que cuente su testimonio. Precioso, nos anima en la fe a creer al Señor las cosas poderosas que puede hacer en nosotros. Levanta nuestra fe cuando escuchamos el testimonio de hermanos, nos nutre. Entonces podemos decir, y si Dios lo hizo con él, lo hizo con ella, conmigo, también puede hacerlo. Si Dios bendijo a un hermano en esta área, Señor, yo también me voy a animar a creer, me voy a animar. Y eso es lo que necesitamos. En Romanos 12, 10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. O sea, esa fuerza
no es nuestra. No es que yo tengo el empuje porque yo tengo ganas de servir. Esa fuerza, ese empuje, es Dios mismo en nosotros. ¿Y cómo lo reconocemos al final? Porque si yo me esfuerzo y al final termino cansado cuando uso mi fuerza. Pero cuando yo sé que esta tarea que estoy haciendo es Dios el que me está enviando, yo no me canso, yo tengo paz. Y es precioso eso. A veces uno va a visitar a un hermano, una familia, y tal vez al otro día hay que trabajar, hay que madrugar. Y cuando yo estoy haciendo ese servicio, Dios me da nueva fuerza. No estoy cansado, porque es Él en nosotros. Es su amor. Entonces, como nosotros hacemos su servicio de atender a otros, de visitar a otros, de amar, de escuchar a un hermano que esté en algún problema y de orar juntos, Dios nos renueva y Dios nos bendice. Es el Espíritu Santo. Podemos nosotros intentar hacer esta obra con nuestra fuerza, pero no podemos, terminamos cansados. Por eso es que Jesús dijo, vengan a mí todos ¿qué? Los que estén cansados y atribulados, que estén agobiados, ¿no? Pero no era por los que habían trabajado mucho. Porque cuando trabajamos mucho, de hecho a mí me gusta mi trabajo porque es pesado, pero llego, duermo, descanso y ya está. Pero vieron que cuando uno trabaja usando la cabeza, pensando, sufre un agotamiento peor, ¿no? También me pasó en otro trabajo que tenía que levantar pedidos y estar pensando. Y es un agotamiento que aunque vos duermas, aunque vos descanses, no se te va, porque tu mente está agotada. ¿Saben a quién les estaba hablando Jesús? A los fariseos, a los religiosos. ¿Por qué? Porque la religión es ritual. Es tengo que hacer esto, me tengo que vestir así, tengo que hablar así, tengo que hacer esto el sábado, tengo que hacer esto el domingo, me tengo que levantar más temprano, tengo que hacer esto, lo otro. Son reglas. Y Jesús les dijo a ellos, les dio la invitación a los fariseos que lo perseguían, porque estaban cansados. No estaba la vida de Dios en ellos. Estaban las reglas que como hombres, como seres humanos, por querer agradar a Dios, se habían puesto. ¿Lo vemos esto en la actualidad o no? Lo vemos. Tengo que hacer esto para que Dios me ame más. Tengo que hacer lo otro para poder estar más cerca de Dios. Y Jesús rompió con eso. Porque la obra del Espíritu Santo es interna. Obviamente, no quiere decir que nuestra vida sea un desastre, no, yo tengo a Dios, no. Cuando Dios trabaja en nosotros, en nuestro corazón, es por dentro. Pero va a haber un fruto y va a ser visible. Jesús dijo, van a conocer que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque llevan mucho fruto. Entonces, como yo estoy por dentro, va a ser visible por fuera. Va a ser visible. Porque Dios nos da su Espíritu para que andemos en buenas obras, las que Él predestinó antes de la fundación del mundo. Es decir, no puedo ser un hijo de Dios o un cristiano en secreto, que nadie sospeche. No se puede, porque va a ser visible. La gente siente, ¿por qué no te enojas por esto? ¿O por qué tenés tanta paciencia? Si nosotros intentáramos con nuestra fuerza, no, en algún momento voy a explotar o no. Llega ese momento que decimos la gota que rebalsó el vaso, no aguanto más. Pero cuando es el Espíritu Santo en nosotros, nos da ese amor, esa paciencia, esa gracia para poder abrazar a otros. Y eso es lo que necesitamos. No solamente ser bendecidos y transformados nosotros, sino cumplir con la misión que Dios nos da. Hablar de las maravillas que Dios hizo. Y si todavía no experimentaste una maravilla o un milagro en tu vida, seguí creyendo de que Dios va a hacer algo hermoso, precioso, maravilloso en tu vida que vas a poder contar a otros. ¿Amén? Amén. Y esto pasa cuando nos llenamos del amor de Dios.
cuando recibimos ese amor. Hay 4 tipos de amor. Vamos rapidito, si no se duermen. Amor eros, dice que representa el amor pasional, erótico, ¿no? De un hombre hacia una mujer que se siente atraído, pasional. Storge, que dice, los griegos lo califican como el amor fraternal, amistoso y comprometido, el amor de amigo. El amor filia, que se denomina como amor de familia, ¿no? El amor familiar. Pero después tenemos el amor ágape. Dice, los griegos lo denominaron ágape al amor más puro e incondicional que existe. Se refiere a un amor que nutre, generoso, consciente de sus deberes, un amor espiritual profundo cuya prioridad es el bienestar del ser amado. Ese es el amor de Dios, que es incondicional, que solamente piensa en darnos el beneficio a nosotros, ¿no? Por eso la palabra dice que el amor no busca lo suyo, no busca su ganancia, no busca su beneficio. Y ese es el amor de Dios. Cuando nosotros recibimos este amor, que es incondicional, y entendemos en nuestra mente de que Dios nos ama a pesar de que nos equivoquemos, ¿no? Como hablábamos la otra semana, ¿no? con los jóvenes, muchas veces el enemigo usa un error, que es verdad, me equivoqué, supongamos, fracasé en un negocio, y eso es una verdad, es una realidad, pero el enemigo lo usa para establecer una mentira en nosotros. Soy un fracasado. ¿Sí? Y muchas veces vamos por la vida creyendo esa mentira. Creyendo esa mentira. Pero en realidad es una situación. Fracasé. Puedo volver a intentarlo. Dios me va a bendecir. Creo que Dios me puede ayudar a corregir en qué me equivoqué y hacer que este negocio crezca, ¿no? Y muchas veces el enemigo usa esas situaciones en las que nos equivocamos para poner una mentira que termina siendo una pared que nos aleja de Dios. Y Dios, ese amor de Dios, si nosotros entendemos que nos ama a pesar de que nos equivocamos, nos hace romper esa mentira y esa pared. O sea, soy pecador, y es verdad, somos todos pecadores, pero cuando yo entiendo de que Dios me ama a pesar de eso, y que no soy digno de lo que Él hizo en la cruz por mí, cuando yo entiendo eso, que Él me ama a pesar de mis errores, entiendo mi debilidad, y entiendo que dependo de Dios para tener una vida apartada para Él. Porque no es nuestra fuerza. No es como practicaban los fariseos, reglas. Hay que lavarse las manos así, hay que vestirse así, hay que orar así, hay que ayunar así. Todas esas cosas son buenas, pero si nosotros solamente nos plantamos en la acción y no en que el amor de Dios nos llene y eso sea un fruto, ¿me explico? Y eso sea un fruto porque el amor de Dios me llenó, ahí nos agotamos. Por eso es que Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados de esas reglas, los que están cansados de practicar cosas que no llevan a ningún lado. ¿Por qué cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra? Si no eran ellos las personas más santas que había, los que se preparaban para la religión, practicaban todos los rituales, ¿por qué no pudieron lanzar piedra? Porque tenían pecado. Entonces necesitamos que Dios haga esa obra en nosotros y no es solos, aislados, sino que Dios hace esa obra acá. Cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo, Dios comienza a hablar, su Espíritu comienza a tocar nuestros corazones y a alumbrar nuestro entendimiento. Porque de verdad nosotros cuando conocimos al Señor fue como que estábamos en la oscuridad y se prendió un reflector
no sé con qué intensidad, pero se veía todo. Y dijimos, queremos ordenar nuestra familia, queremos ordenar nuestras vidas para honrar a Dios. Y ese impulso lo da Dios, no es nuestra fuerza. Es decir, necesitamos que el Señor tome control de nuestra vida para que ese fruto sea visible al mundo. No podemos imitarlo. Como hablábamos hoy con los chicos, Dios no hace parches en nosotros, nos hace nuevos. Nos tiene que romper como la vasija, volver a amasarnos, es duro, no nos gusta, pero nos hace una nueva criatura, una nueva vasija. Nos moldea de nuevo. Tenemos la oportunidad de ser renovados delante de Dios. Y Dios crea la vasija de barro. Somos de barro, pero lo precioso está dentro nuestro. No es como nos veamos por fuera, o lo que aparentemos, o lo que mostremos a los demás, sino que lo precioso está dentro nuestro. Y sí, como consecuencia va a haber fruto, va a haber bendición, va a haber personas que crean en Jesús cuando nosotros compartimos de lo que Él hizo en nuestras vidas. Muchas veces nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos desanimados, pero Jesús nos prometió. En Mateo 28:20 dice, enséñales a obedecer lo que yo les he enseñado, ¿no? Le decía a los discípulos, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Tenemos una promesa. Jesús va a estar siempre con nosotros, siempre a nuestro lado. No solamente para animarnos y bendecirnos y darnos esa fuerza para salir adelante, sino que es su Espíritu y es Él acompañándonos para hacer esto, para reunirnos. Porque es el Espíritu Santo el que nos convocó. Es el Espíritu Santo el que nos reúne con un mismo propósito, alinearnos al propósito de Dios. Amén. Y lo precioso de poder estar en familia es poder compartir como recién, cantando, bendiciendo a Dios y lo más importante, orando juntos. Amén. Es la oración la que nos pone en sintonía con Dios. Muchas veces nosotros pensamos o planeamos una cosa, ¿no? Y muy de moda está que no, declarar y que Dios haga. Dios, el que creó el universo, va a estar a mi disposición a obedecer lo que yo diga. Nosotros, a través de la oración, nos encaminamos a lo que Dios quiere. Dios nos muestra, la palabra dice que Dios nos muestra las cosas que va a hacer. No hace nada sin avisar a sus siervos. Pero por eso es tan importante la oración. Que compartamos el amor de Dios, que es el vínculo perfecto, pero perseverando en la oración, dice la palabra. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos. Señor, que